que Trump lo que quiere es hacerse notar. Bueno, que por ahora Trump parece que le ha buscado las cosquillas. Entonces parece ser que están contestándose como un partido de tenis, cuando al final da la sensación de que realmente ha focalizado que es un amigo, claramente es China. ¿Podríamos decir que estamos en recesión o todavía no? No, para nada, todavía no es recesión. Lo peor que puedes hacer es estar invertido, comerte la caída y salirte del mercado. Y más en una situación así, donde al final esto, digamos que entre comillas, lo controla Trump. El plan de infraestructura alemán son 500.000 millones de euros, es un 12% del PIB en Alemania. Vemos en este último trimestre cómo el Eurostoxx ha levemente superado al S&P 500. Sostener una política fiscal y teniendo un bono del Tesoro a 10 años disparado en TIR es insostenible. BYD puede tener una tecnología mejor que Tesla. Y aquí, pues, BYD podemos decir que prácticamente ha sorpasado a Tesla. Bueno, pues ya estamos grabando. Bienvenidos al canal de Now. En este mes de abril cerramos el primer trimestre y pues debutamos en un nuevo formato que esperemos que a todo el mundo le guste. Me acompaña Pilar Lloret, la directora de Now. Está conmigo también Sergio Luján y Jenny Segarra, gestores de inversiones. ¿Cómo estáis, equipo? Pues nada, muy bien, ¿no? Divertidos, ¿no? La verdad es que interesantes. no os habéis aburrido este último mes, ¿verdad? En absoluto, en absoluto. Bueno, montamos un poco para que la gente lo entienda este nuevo formato que vamos a intentar hacer de manera rigurosa cada vez que termine el trimestre. Y en concreto me gustaría que empezáramos precisamente haciendo un repaso con el foco puesto en lo que ha sido este último mes de marzo, principio de abril. ¿Cómo ha ido este trimestre? Y inevitablemente tenemos que hablar de aranceles, de Trump y de esta guerra comercial 2.0. ¿Cómo ha ido, chicos? Bueno, pues oye, empiezo yo. La noticia estaba ahí de todos modos, ¿no? Sabíamos que desde que Trump pues entra en la Casa Blanca, creo que fue elegido el día 5, las elecciones fueron el 5 de noviembre, sabíamos que el discurso de Trump era precisamente esto, con muchas más cosas a las que entonces se les prestó atención, pues por ejemplo el tema de que iba a haber más desregulación, que iba a haber bajada de impuestos y demás. Y precisamente pues las bolsas americanas en ese momento lo hicieron muy bien. Y ahora es al contrario, nos encontramos con una situación que ya más o menos podíamos pensar que iba a ocurrir, que era que, bueno, con todos estos sustos que siempre nos venía dando de que iba a poner aranceles y demás, pues ya finalmente se ha producido, ¿no? En esa presentación extraña que hizo, ¿no? En la que sacó ahí aquella tabla. El Liberation Day. Sí, el Liberation Day, además, hablando así, pues como si fuera también Independence Day o algo así. Su puesta en escena típica, en la que saca una tabla, pues con unos déficits ahí, de una forma calculados un poco chapurreramente, ¿no? Que bueno, déficits recíprocos y voy a poner estos déficits a estos países, ¿no? Y claro, pues al final la media y los aranceles que actualmente hay quedan del 10%, creo que son más o menos, pues era el 35%, más o menos, y claro, esto en principio era más duro de lo que la gente esperaba. De todos modos, hay que pensar que el discurso de Trump siempre ha sido duro, ha sido bronco y siempre ha empezado por ahí, ha empezado invistiendo a la gente como un toro y luego pues ya veremos lo que pasa. Pero es verdad que, y esto es normal, o sea, las sobrereacciones de los mercados son lógicas, no, vamos, lógicas, son esperadas normalmente. Lógicas no, es otra cuestión, pero que veamos reacciones de menos 5% en bolsas en un día, pues evidentemente, o menos 7% es algo que no nos debe sorprender, ¿no? Que está dentro más o menos de lo que podríamos esperar. Pero como decimos, pues bueno, el discurso es algo que no es nada nuevo, salvo porque sí que es verdad que eran algo más grandes, pero bueno, ahí después, evidentemente, pues hemos ido viendo en los siguientes días pues que había cierta discusión en las que se iba a intentar también por parte de algunos países pues interpelar, ¿no? y el tema de negociar esos aranceles. Yo creo que ahí es verdad que también Trump se pasó un poco de listo, ¿no? Esperando pues que a lo mejor la reacción no fuera tan violenta, y sí que en unos días salió diciendo bueno, pues que los atrasaba 90 días más los aranceles, cuando en principio dijo que no los iba a atrasar. Otra de las noticias que después vino pues fue el tema de que le iba a quitar los aranceles a los teléfonos, a los productos informáticos o bueno, ordenadores y demás, y a los chips, a los semiconductores. Productos que además pues, se utilizan mucho por las grandes compañías estadounidenses, y claro, grabarlos pues será pegarse un tiro en el pie. Pero lejos de todo esto, pues al final lo que entendemos es que Trump lo que quiere es hacerse notar, ganar algo en todo esto, pero que sí que... Sí, además él lo hace para que se note. O sea, él detrás de cada aparición en prensa hay una auténtica puesta en escena. O sea, cuando llegó a la Casa Blanca,
los primeros días estaba ahí rodeado de todo su equipo de abogados y bueno, entiendo que consejeros, todo bolígrafos, un taco de papeles y a ir firmando. Pues igual, de la misma manera presentó los aranceles con esa tabla gigante que salía ahí en público, que bueno, que ya hemos visto todos por redes o en los medios, ¿no? Sí, curioso que al final ha estado atrasando los aranceles a todo el mundo, menos a China, que no solamente los ha atrasado, sino que además se los ha subido, y a su vez su homólogo chino ha contestado subiéndoselos. Entonces parece ser que están contestándose como un partido de tenis, cuando al final da la sensación de que realmente ha focalizado que es un amigo, claramente es China, y que va a ir a por ellos para cubrir el déficit comercial que supuestamente tenían con el país asiático. Pero bueno. Este panorama lo define aquí la IA, si Pilar se lo defines con un prompt de montaña rusa de esta manera, ¿no? Sí, le dices, bueno, le tienes que contextualizar mucho qué es lo que quieres, ¿no? Qué es lo que se está viviendo, y le dijimos, bueno, que queremos a estas figuras en una montaña rusa, con todo el tema de los aranceles y tal, y la verdad que te saca esto, y es curioso porque no le dices nada de las caras que tiene que tener cada uno de ellos, pero sí es cierto que lo borda, ¿no? En el tema de Kratos, desde luego ahí pues como queriendo más caña, ¿no? Y los otros dos pues diciendo, bueno, ¿hacia dónde vamos? Vamos a descarrilar. Elon Musk tirándose ahí de los pelos por, bueno, el primer perjudicado de todo el tema de aranceles y de la guerra comercial, y un Powell que, bueno, que por ahora Trump parece que le ha buscado las cosquillas, le dice, oye Powell, bájame los tipos, y él hasta ahora pues lo que le decía, que la Reserva Federal es un organismo independiente y que no porque el presidente lo pidiera iban a hacerlo, sino que ellos estaban al servicio de la economía al final. Equipo, una guerra arancelaria, una guerra comercial que decías castiga a Elon Musk, pero yo creo que castiga a todo el mundo, ¿no? O sea, es un impuesto al final. Claro. Ten en cuenta que un arancel es un impuesto. Cuando Trump, ¿esto quién lo paga? Lo paga el ciudadano americano. Cuando Trump dice, voy a subir los aranceles, pues por ejemplo, a los coches europeos, ¿no? A los coches, a las piezas que vengan de fuera. Al final, quien lo va a pagar es el europeo. ¿Quién lo cobra? Estados Unidos. Entonces, al final es un impuesto. Está recaudando más, evidentemente. Pues a lo mejor lo que está buscando también es de alguna forma paliar ese déficit fiscal que tienen, pero no está buscando eso. Simplemente lo vende como algo de que va a castigar al resto de las economías para que la producción se dirija a Estados Unidos. Eso es una falacia, realmente, porque piensa, por ejemplo, en unas zapatillas Nike. Las zapatillas Nike en Estados Unidos van a costar 200 euros. Las hacen pues en Vietnam, por ejemplo. Pues bueno, si ahora resulta que Nike decide relocalizar su producción, que no es de hoy a mañana, en Estados Unidos, que tardarás a lo mejor 3 años o lo que sea, pues evidentemente pues un ciudadano americano, si cobra más de 100.000 euros o 100.000 dólares, perdón, entre unas cosas, o el salario con seguridad social y todo son unos 100.000 dólares al año, pues evidentemente no es lo que cobra un vietnamita. Entonces, las zapatillas, ¿a cuánto las vas a tener que vender? ¿Al doble o a 300? Entonces, al final es lo que decimos, es una falacia, porque la producción no se va a relocalizar tampoco allí. Hay muchas cosas que, por ejemplo, con Colombia, que le puso también aranceles. Vale, pues ¿cuál es el déficit que tienes con Colombia? Pues con Colombia tienes el déficit del café. Entonces, ¿qué vas a poner? ¿Las plantaciones de café en Estados Unidos? Vamos a ver, eso no va a pasar. O tema, por ejemplo, de farmacéutica. Pues las farmas producen en Estados Unidos muchas farmas europeas, y luego muchas farmas de allí, estadounidenses, tienen las plantas de producción o les producen compañías que están en Suiza y que están en Europa. Eso va ahí con un arancel. ¿Eso qué va a hacer? Subir los precios de los medicamentos. Hay tratamientos que valen 400.000 euros. Tratamientos para esclerosis múltiple de última generación, tratamientos, por ejemplo, para hemofilia y demás, que son únicos, que vas a tener que seguir utilizándolos. Esto lo único que has hecho es que suba, si le pones un arancel del 38%, pues que suba. No será el 38%, evidentemente, será el precio del coste, pero eso se lo vas a subir a los seguros, se lo vas a subir al Medicare, al Medicaid, se lo vas a subir al ciudadano. Entonces es absurdo, nadie va a contratar otro tipo de terapia. En todo caso, no accederá a ella, porque esa es la terapia que necesita. Exacto, no solo eso, sino que además es que yo creo que esto, ligándolo un poco con el punto anterior, da la sensación de que está utilizando los aranceles para negociar. Yo creo que nadie se cree que Trump realmente va a encarecer los propios medicamentos a su propia población. Lo que sí que parece ser es que sea como un ajuste de tuercas
a países como Suiza, por ejemplo, que es uno de los principales productores de medicamentos a nivel mundial y de investigación, pues para negociar un poco esos medicamentos, ¿no? Pero es que, por otra parte, las empresas farmacéuticas de Suiza, como por ejemplo las que tenemos en cartera como Roche, Novartis y también Sandoz, gran parte de su producción ya está localizada en Estados Unidos. Obviamente hay otra parte que se importa, pero gran parte ya está localizada, ¿no? Entonces esa parte ya digamos que está exenta de aranceles. Pero a mí me da la sensación de que Trump está utilizando todo esto, y siguiendo un poco con el ejemplo de Pilar de los medicamentos, como arma para negociar prácticamente todos y cada uno de los inputs que recibe la economía americana y sacar un trato más favorable. Esa es un poco a mí la sensación que me está dando todo esto. Y una cosa, Fernando, que me gustaría añadir, es que al final, como decía también Pilar, esto es un impuesto. Y han venido de una manera muy sencilla, y igual que han venido se van a ir. Y en una persona tan volátil y que es capaz de cambiar su discurso tan rápido como Trump, no hay que tomarse esto como una cosa permanente y que puede afectar el crecimiento potencial de la economía a largo plazo. Yo, como lo veo, es como un arma de negociación que Trump va a utilizar como un arma arrojadiza para, como decía, buscar un mejor trato. Y si en algún momento cree que ese trato lo ha recibido, ese país va a quedar exento y no va a esperarse a su mandato. Eso puede cambiar de una semana para otra. Por eso, yo creo que también la volatilidad en el mercado ha aumentado tanto, porque esa incertidumbre de qué países y qué bienes van a estar grabados y en qué medida es un poco lo que el mercado le está costando un poco implementar en el precio, y de ahí esa volatilidad. Y respecto a la cartera de Now, en este entorno, ¿cómo se comporta? ¿Cómo reaccionan las carteras de Now ante este? A ver, en los entornos en los que tenemos caídas bruscas de los dos mercados, las carteras reaccionan bastante bien. Evidentemente ahí, quieras que no, tienes un poquito de liquidez, tienes compañías menos endeudadas, que en teoría sin una crisis económica van a sufrir menos. Hay que pensar, por ejemplo, que las bolsas no es lo único que ha caído. Lo que es el los bonos de peor calidad, los high yield que le llaman, o bono basura, también han caído bastante. Entonces, claro, eso es precisamente porque lo que se está pensando es que puede haber un aumento también pues eso, de la morosidad o de la insolvencia, ¿no?, de las compañías. Y ahí, como decimos, pues evidentemente en compañías menos endeudadas, pues evidentemente estás más refugiado. Estás más refugiado también en compañías a lo mejor que muchas veces son defensivas, pero sí es cierto que, por ejemplo, el sector farma ha sufrido. Es algo que, por ejemplo, pues en un entorno normal de crisis no tendrías por qué verlo, porque son bienes que se van a seguir utilizando y que se van a seguir consumiendo en la misma medida, pero es verdad que las farmas, claro, ahora mismo, pues si te dicen les vamos a poner un arancel del 38, la gente todavía no ha hecho cuentas, el mercado se pone en pánico y también se vende, pero en general las carteras se han comportado, yo creo que bastante bien estos días. La gente está un poco vendiendo y luego preguntando, es decir, no están asumiendo el riesgo de lo que puede llegar a pasar en la implementación de ese medicamento, ¿no? De ahí que han habido muchas caídas no irracionales, porque al final no es irracional, pero sí muy abruptas, porque el mercado ha estado muy nervioso. Las últimas sesiones sí que ha estado más tranquilo, parece ser que está como ya entrando en una cierta calma, pero la semana pasada fue bastante salvaje las subidas y bajadas que había de un día a otro. Y eso es porque el mercado estaba intentando imputar en el precio las expectativas que, como decía antes, pues van a ser muy difíciles, porque con una persona como Trump en la Casa Blanca pues dificulta un plan a largo plazo implementable, sino que parece que más bien va dando tumbos conforme sus intereses a corto plazo. Sí, yo creo que el mercado al final pues no le va a quedar otra que acostumbrarse durante 4 años a estos bandazos. Fíjate, yo creo que no tantos. Igual que lo vimos con Ucrania, ¿no? Ucrania, yo recuerdo pues eso, en febrero más o menos, ¿no? Fue en el año 2022, sí. Vimos qué tal y decíamos, bueno, es que la guerra va para largo, y si esta guerra va para largo, pues todo el tiempo, bueno, hubo un momento de todo. Evidentemente hay momentos en que resurgirá. Yo creo que llegará un momento en que todo esto se tenga que calmar. Sí, es verdad, Pilar, pero yo, y yo creo que Sergio en su punto tenía, porque, vale, los aranceles seguro que 4 años no, pero seguro que Trump encuentra otra fuente. Su discurso bronco va a estar ahí. Ese juego. Sí. Eso sí que es verdad, eso sí que es verdad. Habrá que ver también, porque en 2 años tenemos las bicamerales estas, ¿no? Las elecciones primeras, y ahí puede perder cierto poder. Eso es importante, claro. Esto es lo que decía Ted Cruz, que bueno, también es republicano y demás, y decía, si esto continúa así, va a haber un baño de sangre, ¿no? Al final, porque en las bicamerales, pues a lo mejor pues terminamos perdiendo y demás, ¿no? Entonces terminas perdiendo el poder, terminas perdiendo una de las cámaras y ya está. Sí. Entonces ahí esa cita es importante. Muy importante. Y la semana pasada se dio una conjunción de situaciones bastante
anómala, y es que por una parte tenías los rendimientos del bono del tesoro aumentando, por otra parte el dólar cayendo y por otra parte la volatilidad subiendo. Intento centrar todo esto. Cuando la volatilidad sube, que suele ser en momentos de caída del mercado de renta variable, de acciones, los inversores suelen irse a activos refugio, como puede ser la propia divisa americana o el bono americano. Pero eso no sucedió. Lo que sucedió fue una venta masiva de activos denominados en dólares, como refleja la subida de TIRes, que cuando baja el precio te sube la TIR, por tanto, al bajar el precio significa que han estado habiendo ventas. Por otra parte, eso se refleja también en la divisa, el dólar refrendado a una cesta de divisas cayó en precio y por otra parte aumentó la volatilidad, es decir, aumentó la incertidumbre sobre la rentabilidad futura en el mercado de acciones de renta variable, ¿no? Esas tres condiciones son insostenibles a largo plazo y muchísimo menos a medio plazo. Entonces, hay un momento en el que la administración Trump va a tener que entrar en carril, porque sostener una política fiscal y teniendo un bono del Tesoro a 10 años disparado en TIR es insostenible, y más en un país tan endeudado como Estados Unidos, que depende de tanto de refinanciar su deuda y de emitir deuda a unos tipos de interés normales. Entonces, ahí la Casa Blanca tiene un techo de cuán agresiva puede ser en su discurso o no. Correcto. Y cuando llegue un momento, si es que llega, que el bono americano se dispara mucho en rentabilidad, yo estoy seguro que por tanto aumenta cuán caro te financias. Yo creo que ahí va a haber un momento en el que la administración de Trump va a tener que tranquilizar un poco su discurso, como ya hemos estado viendo esta semana. Eso lo saben, igual que también saben que si empiezan a poner aquí aranceles masivamente a todos los países, pues eso lo va a pagar el consumidor y lo va a pagar la empresa estadounidense. Va a tener inflación, y cuando hay inflación el Banco Central siempre tiene menos margen de maniobra para bajar tipos, porque los tipos, bajarlos es estimular la economía y calentar la economía. Si los precios ya están, digamos, congestionados, el riesgo que tienes es que la economía se vaya a recesión, pero que tengas lo que los economistas decimos estanflación, que es tener inflación en una etapa de recesión. De manera que el Banco Central pues, no puede, es contraproducente que actúe inyectando liquidez en el sistema. Sí, además hay varios efectos indeseados. Aparte de la pérdida de credibilidad, al final lo que estamos viendo con lo que ha dicho Eugeni, el que tengas un tipo de interés más alto, el 10 años, como consecuencia de esto, y que el dólar no se esté apreciando, cuando en teoría, la teoría económica te dice que cuando hay aranceles esa moneda se debería apreciar y se está depreciando, es precisamente porque ya se ha puesto una prima de riesgo a Estados Unidos, un país que nunca jamás había tenido prima de riesgo, ahora ya se puede decir que cotiza con prima de riesgo. Pero además de eso, otro efecto indeseado es que las inversiones se están paralizando. El empresario está diciendo, voy a ver, o sea, no solamente no estás atrayendo tal vez esa inversión que tú dices que se te puede relocalizar allí y demás, no va a ser tan rápida. Sí que hay alguna empresa que ya tenía planes, por ejemplo Novartis ya tenía planes de plantas allí, ya ha dicho, bueno, pues que iba a invertir pues mucho dinero y tal, vale, de acuerdo, pero esto era algo que ya tenías y ya tienes plantas allí, con lo cual, pues bueno, no es nada nuevo, pero sí que es cierto que hay otras que están diciendo, bueno, yo tengo que ver esto porque tengo que ver que me enfrento a lo mejor a un entorno en el que va a haber menor crecimiento, tengo que ver lo que hago. Entonces, el gran problema para Trump es que se está enfrentando a algo que muchas veces tiras de la soga, no sabes en qué momento se puede romper. Se puede romper. Y luego también, sí que es cierto que por otra parte hemos estado viendo empresas como Apple, que está cambiando la localización de su producción, o incluso AMD, que anunciaba que esta mañana que va a empezar a producir sus GPUs con TSMC, pero en Arizona. Y va a ser la primera vez que produzca sus chips en Estados Unidos. Es decir, en cierto modo sí que se está viendo un traspaso de producción del sudeste asiático a lo que viene a ser Estados Unidos en el país, pues en el interior, ¿no? Pero yo creo que eso tiene un riesgo. Y es que, vale, está muy bien que a corto plazo, para evitar posibles sanciones del gobierno americano, traspases tu producción al interior del país, ¿no? Pero al final eso lleva a un encarecimiento de productos. Y las empresas siempre buscan la manera de hacer más eficiente su producción. Esto, a regiones como Europa, lo que puede desencadenar es un desligamiento de acuerdos históricos con Estados Unidos desde hace más de 80 años para virar hacia otro tipo de países, como puede ser China en este caso, ¿no? Sí. De hecho, hoy venía ya una noticia en el Financial Times que Trump amenazaba a Europa a elegir entre la tecnología de telecomunicaciones de Estados Unidos frente a la de China. Esto salía esta tarde a las 3. Y claro, ya está poniendo a tesitura un poco a Europa de decir,
que aunque yo os ponga aranceles, no os va a quedar más remedio tal vez aceptarlo, porque romper una parte del trato no puede ser. O lo compras todo o no. Entonces, claro, eso pone un poco en la cuerda floja a Europa porque no puede, digamos, relocalizar parte de su venta a Estados Unidos hacia Europa, hacia el sudeste asiático. Pero eso a corto plazo. A largo plazo siempre prima la eficiencia económica y puede ver que los acuerdos políticos que han establecido la geopolítica en el último siglo empiezan a cambiar porque hay un momento en el que los empresarios no van a querer o no van a poder vender a precios tan altos y van a buscar mercado en otras regiones. Pilar, ¿podríamos decir que estamos en recesión o todavía no? No, para nada. Todavía no estamos en recesión. Estados Unidos, el último trimestre creo que fue un crecimiento del 2,4%. Europa está en positivo. Reino Unido está en positivo. China está creciendo. Todavía no es recesión. Veremos recesión en el caso, o podemos llamar recesión en el caso de que veamos, por ejemplo, que lo que es el PIB nominal crece, pero la renta per cápita crece por debajo del PIB, pero también podemos decir que veremos una recesión técnica, o si entra en recesión técnica cuando vemos 2 trimestres seguidos con PIB negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si vemos crecimiento del PIB o caída del PIB de 0,1% en un trimestre y 0,1% al siguiente trimestre, se llamará recesión. ¿Es grave? No. Estamos hablando de prácticamente, pues bueno, estancamiento, pero ya está. Si vemos, por ejemplo, que un trimestre el PIB cae un 4 y al siguiente no cae, eso no es una recesión técnicamente, pero estamos en una peor situación. Claro. Dicho esto, ahora mismo, si miramos los datos macro de Estados Unidos, son datos que lo que se llaman los hard data. ¿Qué son los hard data? Pues el PIB, el empleo, el IPC y demás, más o menos están bastante razonables, bastante bien. ¿Y vuestra previsión de cara al segundo trimestre es que estos indicadores...? La previsión por ahora, y como todavía no hay implementación de aranceles, las previsiones por ahora te dicen que va a haber una desaceleración, pero todavía no se va a meter para nada en recesión. O sea, estamos hablando de un crecimiento que a lo mejor del 2,4 tiran un trimestre al 2,1, luego al 1,4, poco a poco, gradualmente cada trimestre. Pero los analistas yo creo que todavía no han puesto en sus valoraciones, por así decirlo, en su escenario, en los escenarios que contemplan todavía no han puesto todo lo que es lo más duro a lo mejor de lo que podría pasar. Totalmente. Si esos aranceles se ponen en práctica y la inflación, pues por ejemplo, te sube, que sería lo razonable más o menos en torno al 5%. Ahí sí tendrías crecimientos no, tendrías estancamiento de Estados Unidos. Europa te crecería un poco menos, probablemente, si estamos hablando de un 1,5, 1,2 este año, pues a lo mejor 3 décimas menos, pero no entraría en recesión. Y China, evidentemente, también crecería menos. Probablemente la mitad de lo que se espere, de ese 5% que quiere el gobierno crecer, o 5,5%. Pero esto ya, como decimos, son futuribles porque todavía no hemos visto la implementación de los aranceles. Claro, y en las valoraciones de las compañías, una métrica muy utilizada en el mercado es el PER, que es lo que cotiza la acción y por el beneficio por acción. En ese beneficio por acción aún no está imputado el coste del arancel que pueda tener sobre el mismo. Entonces, puede darse el caso en el que parece ser que las métricas se empiezan a deprimir, con lo cual podría dar una ilusión de que se ha abaratado el mercado, pero cuando empiecen a recibir toda la actualización, como decía Pilar, de un menor beneficio, esa métrica, como está en el denominador, el beneficio se va a encarecer. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque abaratamientos en esta métrica no significa que las empresas se empiecen a poner más atractivas, sino lo que pasa es que tal vez en el beneficio no se ha imputado el coste del arancel sobre esa compañía. Hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, y una puntualización, lo que decimos, si vemos ventas minoristas, en Estados Unidos se sigue vendiendo. Si vemos PIB, Estados Unidos sigue creciendo. Si vemos consumo, el consumo sigue estando fuerte. Si vemos empleo, por ejemplo, pues es un índice de empleo que lo que te dice es que están en pleno auge. ¿Qué es lo que se está desacelerando o qué es lo que está yendo peor? Lo que se llaman los soft data o los indicadores adelantados, que llamamos, que son encuestas al consumidor. Pues confianza del consumidor, por ejemplo, está cayendo. Confianza de las pequeñas empresas en USA está cayendo. Confianza, por ejemplo, del sector manufacturero, los PMI, los llamados PMI manufacturero de servicios, también se están desacelerando. Eso es importante porque son encuestas a los empresarios, a los que les preguntas qué esperas para los próximos meses. Y te están diciendo que esperan subida de precios, lo cual hace que estén pensando que van a vender menos a lo mejor y que desde luego pues van a contratar menos o incluso van a despedir gente, ¿no? Sí. Entonces ahí eso sí que es importante. Y luego es muy importante también el sentimiento del consumidor. Eso es importantísimo porque al final lo que mueve gran parte de la economía es el consumo minorista.
si el sentimiento de pesimismo empieza a imperar en el bolsillo y entonces la propensión a consumir empieza a rebajarse, la velocidad del dinero y por tanto todo el dinamismo de la economía, esto va a tener un impacto en el PIB y por tanto sí que podemos ver una ralentización económica. Y ese es el principal riesgo, esa ralentización económica con un incremento del pesimismo en el sentimiento del consumidor y por otra parte un incremento de precios vía aranceles, que es un impuesto y es artificial, pero es un incremento de precios y como decía Sergio antes, vernos en ese escenario de esta inflación. Con lo cual pondría a la Fed en una situación Totalmente un poco difícil. contra las cuerdas. Claro. Totalmente. ¿Qué puede hacer la Fed en esta situación? ¿Es realista pensar que pueden seguir bajando tipos? Sí, en mi opinión, la Fed tiene un objetivo dual, que es el crecimiento económico y el pleno empleo. En Europa, por ejemplo, solamente tenemos el control de precios. Entonces, la Fed lo que tendría que hacer es decidirse cuál de las dos variables que tiene que maximizar es la que más le interesa. Y sobre todo, si realmente el bajar los tipos va a ser una solución a esto, porque realmente una solución de un factor exógeno en la inflación que ha venido pues, precisamente pues, por una subida de aranceles, lo lógico es que actúes sobre eso, que es una baja de aranceles. Bajar 25 puntos básicos los tipos de interés cuando tienes la inflación al 5 y el consumo está deprimido, ¿va a ayudar? Pues es que probablemente no ayude mucho. Ahí también hay que verlo. Y ¿cuándo actuará la Fed? Lo cierto es que los analistas están diciendo que va a haber por lo menos 3 bajadas de tipos este año de 25 puntos básicos, que puede terminar el tipo de Estados Unidos en el 3,75, 3,5 más o menos. Yo creo que la Fed si actúa será cuando vea datos muy malos. No lo sé, a lo mejor no, porque evidentemente primero yo creo que también va a esperar a que Trump a lo mejor haga algo. Claro, totalmente. De hecho, bueno, ese mandato dual, que es el control de precios y el crecimiento económico de la Fed, ya lo vimos un poco cuando empezó a subir el índice de precios. Digamos que renunció a un potencial mayor crecimiento económico para controlar la inflación, porque en ese momento la variable más estresada era el incremento de precios. Entonces, en el escenario, como decías, que ¿qué crees que hará la Fed? Pues esto al final sería que la Fed pondere cuál de los dos mandatos duales está más estresado y hay en consecuencia. Pero bueno, de momento el mercado descuenta 3 bajadas de 25 puntos básicos hasta final de año. Sí. Hablando de Europa, la mirada a nuestro continente, vemos en este último trimestre como el Eurostoxx ha levemente superado al S&P 500. ¿Por qué se está comportando mejor? Y sobre todo, ¿cómo veis los estímulos fiscales que Europa está implementando para que así sea? La verdad que es que me vuelvo otra vez a cuando a Trump lo eligen el día 5 de noviembre y esto parecía que iba a ser todo bueno para USA, malo para Europa. A Europa solo le iban a caer aranceles en las empresas, USA iba a tener bajada de impuestos en las compañías, desregulación en tecnología, financiera, ayudas de todo tipo, plan de infraestructuras, etc. Ahora, sin embargo, es al contrario, se ha dado totalmente la vuelta. Resulta que los aranceles no van a hacer tanto daño a la industria europea como sí a todo el conjunto de Estados Unidos y también a la industria de Estados Unidos, como hemos dicho, porque al final, pues las cosas como son, todas las empresas están muy deslocalizadas y las empresas estadounidenses también tienen deslocalizada su producción. Y luego, además de esto, nos encontramos en una situación en la que, por ejemplo, pues hemos tenido elecciones en Alemania, ha salido, al final, elegido, pues por así decirlo, o se ha hecho una alianza en la que precisamente han decidido hacer un gasto importante, o ya no solamente gasto, sino inversión en infraestructura y demás, y ahí pues todo esto, la verdad que está haciendo que haya, se esté pensando en que se va a incrementar bastante lo que es el PIB. Hay que pensar que el plan de infraestructura alemán son 500.000 millones de euros, que es un 12%, sí que en 10 años, pero es un 12% del PIB en Alemania. Esto al final es como, un 1 y pico al año, más o menos, ya no de crecimiento, si lo multiplicas por el multiplicador de crecimiento, va a ser como un 1,5 de impacto cada año, y esto le va a venir muy bien a esta economía que era la que estaba más deprimida, ¿no? Eso es. O sea, al final es tan importante porque se da la situación de que Alemania es un país, siempre ha sido la piedra angular de la Unión Europea y del euro, y es un país tradicionalmente muy austero en cuanto a gasto, en cuanto al control de las cuentas públicas, muy poco endeudamiento sobre el PIB, muy poco déficit, muy poca inflación.
y además es una economía que es pues, en su mayoría industria. Es decir, al final toca todos los palos de la economía europea. Es decir, aquí pues, mandar capital a hacer gasto público tiene un efecto multiplicador, como decía Pilar, muy grande, mucho más grande del que puede tener a lo mejor esa misma cantidad de dinero inyectada por el Estado de otro país de la Unión Europea, quizá más periférico. Yo, España, que tiene a lo mejor menos industria y tiene más el turismo, Eso el es. efecto multiplicador no es tan ampliado. Por ejemplo, se está hablando del gasto en defensa. Realmente el gasto en defensa es muy ineficiente desde el punto de vista de influir en la demanda. Cuando tú gastas un punto porcentual de PIB, un 1% del PIB en defensa, eso se traduce en un 0,34 de incremento, o 0,40, 0,30, 0,40 de incremento en la demanda del país. Quiere decir que, ostras, pues ahí estás perdiendo. Pero bueno, la defensa, en cierto modo, se ha considerado algo que es estratégico al final, ¿no? O parece que se está considerando estratégico lo que es en los países europeos. Y hay otra cuestión también importante que tenemos que tener en cuenta, y es ¿qué es lo que más pesa en los índices europeos? Iba a decirlo bien. Los bancos. Total. ¿Qué ocurre? Bancos y financieras. Los bancos, lo de los aranceles aquí, no importa. Entonces, claro, también es un sector que se ha revalorizado mucho pues sobre todo en los 2 primeros meses del año, que bueno, pues llegaron, bueno, hay compañías como Santander que llegó a subir pues más de un 50%. Eso sí que es verdad que no es tampoco esperable que se siga comportando tampoco el sector de esa forma, ¿no? Por lo menos, hombre, en 2 meses, si multiplicas luego por si anualizas, Sí. hombre, Sí, y que tenga tienes... acciones se puede retirar. No, yo creo que ahí pues habrá también cierta calma. Aquí fue también un punto clave, pues a partir de toda esta movilización de dinero que ha anunciado tanto la Unión Europea como directamente Alemania, pues las expectativas en cuanto a la política monetaria en Europa han cambiado un poco, han pasado, sí que se espera que van a seguir bajando los tipos, pero no quizá con la intensidad y con la necesidad que sí que se esperaba antes, cuando tenías a Europa económicamente deprimida, Alemania muy deprimida, Francia muy deprimida, y no tenías ese gasto, esa inversión a la vista, ¿no? que estamos diciendo que va a ser un catalizador tan importante para el crecimiento en Europa. Eso, pues, para la banca, pues, es un mensaje de, oye, el margen de intereses, la diferencia entre lo que yo cobro por prestar dinero y lo que a mí me cobran por esos depósitos que me dejan, pues por lo menos se va a mantener estable y no va a ir tan en decrecimiento, ¿no? Eso, pues para los bancos fue un impulso también muy importante y al final es lo que más pesa en el Eurostoxx 50. Y luego, perdón, te he cortado. Y de ahí es de donde reside este rally tan bestia que ha hecho al Eurostoxx sobrepasar al S&P. Y luego, por también poner los puntos sobre las is, el S&P no es un índice que todas las empresas que lo componen pesen lo mismo. Hay una gran concentración de empresas tecnológicas que son las que más pesan. ¿Qué ha pasado también? Que estas empresas, pues bueno, tal vez las valoraciones habían comprimido un poco y a la mínima excusa, que han sido 2, lo de DeepSeek, que se puso en entredicho todo el CAPEX que estaban haciendo en cuanto a la rentabilidad que podían obtener, ya que salió un modelo chino que era mucho más barato tanto de inferir como de entrenar, y por otra parte, una reasignación estratégica de los centros de datos de Microsoft. Esto dio la sensación de que estas compañías pues tal vez se habían ido un poco de madre en cuanto a la valoración y la cotización, y eso corrigió. Y fue uno de los sectores que más corrigió, la tecnología. ¿Qué pasa? Que el S&P 500, el SP 500, gran parte de su peso son las 7 magníficas. Esta caída obviamente afectó muchísimo a la cotización del SP 500, que junto a la revalorización de los bancos en Europa y la caída de la tecnología en Estados Unidos ha hecho un efecto amplificador en cuanto al diferencial de rentabilidad de los dos índices. Pero bueno, eso sí un poco también lo que ha pasado. Sí. En este contexto, equipo, ¿qué compañías representan una oportunidad en vuestra cartera? ¿Sobre qué sectores os estáis fijando? ¿Estáis sobreponderando alguno? ¿Qué reajustes estáis haciendo o estáis preveyendo? Bueno, ahí en general, sobre todo compañías más de ciclo que han corregido más, ¿no? Y compañías, por ejemplo, pensemos en lo que hemos dicho, infraestructura en Alemania, pero que es infraestructura al final en Europa, ¿no? Con compañías de ese gasto que va a hacer Alemania van a disfrutar o se van a beneficiar muchísimas compañías, como pueden ser compañías francesas como Saint-Gobain, como Legrand, como incluso Vinci, que tienen proyectos de muy diverso tipo, pues en todo lo que es en
en Europa Central, ¿no? y por esa parte, ¿no? O tienen incluso tiendas do it yourself o negocios do it yourself tipo Leroy Merlin, ¿no? en Alemania. Esas compañías desde luego representan una gran oportunidad. Lo han estado haciendo bien hasta ahora, no tienen por qué hacerlo mal. Yo creo que tampoco se van a ver muy afectadas por los aranceles en caso de haberlos, más que nada porque bueno, pues negocio en Estados Unidos, muchas de ellas pues tienen ya lo que es allí deslocalización, ¿no? de la producción y demás, y yo creo que representan desde luego una oportunidad tremenda, ¿no? en ese aspecto. Compañías de tecnología, alguna de ellas, estamos hablando por ejemplo, las compañías de semis han corregido mucho pensando en que iban a ser unas grandes perjudicadas pues en todo este tema, con todo el tema de los aranceles, pero ahora parece ser que se los pueden quitar. Bueno, todo tiene un precio, evidentemente, y bueno, pues ahí también se puede ver oportunidades. Sí, aquí para entender el daño que pueden hacer o que podían hacer los aranceles a lo que es la tecnología y especialmente a la parte de hardware, pues es que la mayoría de los chips, o por lo menos los chips más punteros, se producen en Taiwán, como ya hemos explicado en otros vídeos. TSMC, una compañía que tenemos en cartera, pues es el principal culpable de ello, ¿no? Entonces, al final, si las grandes compañías de hardware como Nvidia, como Qualcomm, como Broadcom, como la misma Apple, sus chips, sus procesadores y GPUs en el caso de Nvidia y otros players, al final vienen de fuera, la producción, la manufactura se diseñan en Estados Unidos, pero la manufactura viene de fuera, pues eso automáticamente, por efecto de importación, encarecería todos los productos. Trump eso lo sabe. La notificación urgente del otro día en el que pues el gobierno de Trump comunicaba esa exención de lo que son teléfonos. Yo automáticamente cuando vi teléfonos pensé Apple, cuando vi semiconductores pensé Nvidia por TSMC. Yo estaba leyendo directamente los nombres de las compañías y es por eso. O sea, los intereses que hay ahí es que especialmente Estados Unidos será un tiro en el pie directamente. Al final esto es un pulso que está echando Donald Trump al mundo. Podríamos imaginar que a lo mejor Europa, toquemos madera, esto sirva de precedente para estimular pues, un poco su autonomía y la creencia de que aquí se pueden poner planes en coordinación que lleven a la Unión al crecimiento y bueno, yo creo que eso sí que no se lo esperaba Trump, porque eso vino, todo este plan de gasto en Europa, directamente de ese acuerdo bilateral entre Rusia y Estados Unidos de paz en Ucrania que querían hacer excluyendo la opinión de Europa. Oye, Sergio, tenemos novedades en el mundo del vehículo eléctrico. En concreto, BYD ha superado a Tesla recientemente con una gran innovación de última hora. Cuéntanos. Sí, aquí hay dos players puros, o los más populares son dos en lo que es fabricación de vehículo pues 100% eléctrico o híbrido enchufable y eléctrico de batería. Y aquí pues BYD podemos decir que prácticamente ha sorpasado a Tesla. No me atrevo a decir tampoco, hemos escrito sobre ello de hecho en el comentario mensual de marzo, no me atrevo a decir que actualmente sea una compañía de mayor calidad. Bueno, no me atrevo y sí me atrevo, pero... A ver, explica eso. Explico. Al final, BYD puede vender más que Tesla en unidades de coches. Puede salir a la calle y ver, a lo mejor en un futuro, de aquí a 5 años, pues muchos más BYDs que Tesla. BYD puede tener una tecnología mejor que Tesla. ¿Qué ocurre? Que actualmente los márgenes de BYD y los márgenes de Tesla son distintos. Tesla ha tenido tradicionalmente es de hace poco, porque las dos compañías son rentables desde hace poquito. Desde 2019 más o menos llegaron las dos a generar caja. Pues Tesla ha tenido tradicionalmente unos márgenes superiores a BYD. Al final el competidor chino es un competidor que imita muy bien, copia muy bien la tecnología, lo que siempre se ha dicho de Japón, copia muy bien la tecnología y luego te tira los precios abajo del mercado, te inunda el mercado de su producto pues a lo mejor no es el de mayor calidad, pero está bastante bien, el consumidor prefiere pagar un precio más bajo
porque no valora suficientemente esa calidad diferencial que puede ofrecer, pues en este caso Tesla. Y por eso pues podemos decir que BYD pues, se está poniendo un poco por delante. También ha habido un hito que para mí es clave, que es que bueno, dicen haber desarrollado un cargador ultra rápido que es capaz de dotar es capaz de dotar al coche de 400 kilómetros adicionales de autonomía con una carga de tan solo 5 minutos. O sea, eso es una bestialidad. Eso acorta muchísimo los tiempos de convergencia entre los vehículos eléctricos y los vehículos de combustión y pues eso pues, creo que es una gran noticia para el mundo. No sé si tanto para Tesla y BYD, porque al final cuando hay una guerra de precios en un sector, el último que se queda puede ser el último que sobrevive, pero con unos márgenes ridículos. Eso no quiere decir que sea una inversión muy atractiva, pero creo que para el mundo y para todo lo que es la transición energética es un auténtico hito. Lo que está claro es que Elon Musk no gana para disgustos. A mí, Fernando, sí que me gustaría decir una cosa en cuanto a las oportunidades, y es que yo lo que pensaría sería pues compañías que tienen una alta calidad, altos márgenes y retornos estables casi en cualquier etapa del ciclo como la farma, y que al final, por mucho que Trump se empeñe, es necesario para su ciudadanía. Y luego también empresas de electrificación que ya fabrican gran parte de su producción en Estados Unidos, como puede ser Prysmian, y que al final han sufrido un castigo excesivo tal vez con una caída de la cotización enorme, ¿no? Es decir, yo pensaría en ese tipo de compañías donde tienen alta calidad, parte de la producción está bien localizada en Estados Unidos y han sufrido una corrección grande, ¿no? Y nosotros intentamos posicionarnos en ese tipo de compañías en cuanto a las oportunidades que decías antes. Sí. Muy bien. Una última cuestión, equipo. Esta es una pregunta que se hacen muchos inversores. ¿Cuál es el error más grave que puedo cometer ahora mismo en un tiempo de caídas, de volatilidad y cómo evitarlo? ¿Qué diríais en esta situación? Yo diría, pues sin ninguna duda, salirse de mercado. Lo peor que puedes hacer es estar invertido, comerte la caída y salirte del mercado. Y más en una situación así, donde al final esto, digamos que entre comillas, lo controla Trump. Si no se le va de las manos, pues depende de una decisión política, de política exterior. Además, Trump es una persona que, como ha destacado antes Evgeny, que es famoso por echar este tipo de pulsos, por hacer este tipo de jugadas y luego decir algo y luego retirarlo y cambiar en cuestión de días. Y aquí pues, la bolsa es el mercado más eficiente del mundo, en el sentido de que una decisión de ese tipo, lo vimos también el otro día, hace que las valoraciones se vayan de madre, se disparen hacia arriba pues en cuestión de segundos. Entonces, es un gran riesgo, después de sesiones muy duras, salirte del mercado, porque si tú te pierdes ese rebote, que se concentran pocas sesiones en pocos días, pues te has perdido la rentabilidad del año o buena parte de la rentabilidad del año. Me gustaría decir que no hay que perderse mirando las ramas y ver el bosque desde lejos y pensar en una inversión a largo plazo. La economía tiene ciclos, tiene políticos más buenos o más malos, pero si tú miras la renta variable en el último siglo, ha sufrido guerras mundiales, ha sufrido aranceles, ha sufrido crisis de oferta, crisis de demanda, y al final la renta variable ha conseguido pagar. Y sin ir más lejos, tenemos como ejemplo los últimos 5 años, con invasiones, crisis en la cadena de suministro, una pandemia mundial, y la renta variable ha conseguido dar una rentabilidad muy atractiva para el inversor a largo plazo. Entonces yo evitaría centrarme en los titulares del corto plazo, mantendría una estrategia de ahorro e inversión sistemática casi sin importar qué está pasando, en vista a un ahorro y una inversión a largo plazo, e intentar quitar el foco de los titulares y de la volatilidad que podemos encontrar a corto plazo. Claro, es que no se puede gestionar la cartera en base a eventos de cola, ¿no? Yo lo he visto, la gente evidentemente se pone muy nerviosa, pero normalmente quieres hacer lo que ya deberías haber hecho hace unos días, o lo que te gustaría haber hecho hace unos días. Entonces, cuando llega el COVID, el mundo se para, pero bueno, esto ya ha caído un 33%, todo tiene un precio. ¿Y el mundo se va a parar? Vamos a ver, hay cosas que no se van a parar. Evidentemente no te vas a meter en el sector más complicado en ese momento, que a lo mejor pueden ser las líneas aéreas o pueden ser compañías muy endeudadas, ¿no? Como pasa, pues por ejemplo, Dufry, ¿no? La tienda esta de los aeropuertos, yo recuerdo en el COVID que estaba súper endeudada
y además pues tiendas de los aeropuertos, pues ya sabemos cómo iba a estar, ¿no? Iba a estar un tiempo a barbecho. Pero hay otras oportunidades, evidentemente, no tenemos que olvidar que son compañías que van a seguir estando ahí, vamos a seguir utilizando materiales de construcción, medicamentos, como he dicho Eugeni, nos vamos a seguir lavando el pelo, vamos a seguir comiendo, nos vamos a comprar ropa y a lo mejor puede que en algún momento, pues sí, veamos algún bache, ¿no? Pero luego todo esto se sobrepone. Y como digo, todo tiene un precio. Probablemente cuando ya has visto 2 caídas tan bruscas como las de la semana pasada que vimos prácticamente seguidas, pues evidentemente, pues a lo mejor llega un momento en que o bien hay oportunidades o bien, como hemos dicho, esto se arreglaba con una persona hablando. Una persona que además va a querer salir elegida. Vamos, probablemente. Totalmente. Que tiene una cita ya prácticamente pues dentro de 2 años, ¿no? Con el tema de las elecciones bicamerales y que no quiere que se le vaya la economía de madre. Pero en general, si nos fijamos en todos aquellos eventos duros que ha pasado la economía, pensemos, yo llevo desde el 2000 viendo todo esto, Torres Gemelas, crisis de Argentina, con todas las compañías del IBEX que tenían inversiones allí, bueno, en Latinoamérica, destrozadas, ¿no? Evidentemente 2008, que fue un momento durísimo, ¿no? Que tardamos en limpiar todo lo que eran los balances de los bancos, pues 5 o 7 años. El 2018 ya también atisbo de cierta crisis porque se iban a subir los tipos y demás. 2020, 2022, ahora esto. Bueno, crisis de Ucrania también en 2020, o sea, no Los solamente bancos las subidas de los regionales tipos, también, los bancos claro. regionales que también dieron un susto. Bueno, pues al final, evidentemente lo que sí que es verdad es que si invertiste en un banco regional en el 2022, pues a lo mejor tuviste un problema y te arruinaste. Pero bueno, para eso está, como hemos dicho, la diversificación y El fondo, control de riesgos. el fondo ha doblado en 6 años. O sea, como referencia de una cartera diversificada en compañías de calidad, con todas las vicisitudes que han venido por el camino, en 6 años. Equipos, quiero preguntar por estos pronunciamientos de Trump a través de redes sociales, cuando decide que va a poner una pausa de 90 días, horas antes el que ponga un tuit diciendo es momento para comprar. Yo creo que simplemente lo hace sin pensar. ¿Cómo lo vivís desde un equipo de gestión este tipo de pronunciamientos? En mi opinión es un imponderable y yo directamente, si tú al final inviertes en compañías de calidad y en el largo plazo, esto te tiene que dar completamente igual. Ahora, a quien no le debería dar igual, en mi opinión, es a la SEC, porque parte de que se dirijan flujos de los ahorradores al mercado de capitales es la confianza en el propio sistema, que los que tienen información privilegiada no la utilizan a su favor. Correcto. Y que efectivamente el precio que tú ves en pantalla sea un precio completamente justo y que intente, digamos, aglutinar la máxima información pública posible al abasto de todos, ¿no? Entonces, a mí como inversor, a nosotros como inversores, creo que no nos debería preocupar, pero a quien sí que debería preocupar en este caso es al regulador americano para dar una fiabilidad de que efectivamente nadie se esté aprovechando de información privilegiada. Claro, y luego a sus ciudadanos. Al fin y al Exacto. cabo le han dado el mandato. A lo mejor las otras opciones tampoco eran... En fin, ahí hay mucho que debatir, ¿no? Y se podría opinar mucho. Pero es verdad, yo creo que es un ejemplo de mala gobernanza, ¿no? Este señor, yo creo que esas formas... Pues bueno, Exacto. tiene ideas que yo creo que no están mal y demás, pero es cierto que las formas le pierden y hacen muchísimo daño. Y eso es lo que hemos dicho. Vas quebrando la confianza. Y puede Eso haber es. un momento en el que, por mucho que tú digas, claro, dice, pongo aranceles muy altos, no, los voy a, todavía más, y además a la farma al día siguiente. Luego, no, mira, los voy a quitar durante 90 días, pero luego voy a quitar estos, no, pero solo temporales. Todo este tipo de cosas, el día que vengas y dirás, no, pero que de verdad ya no os voy a poner nada. A ver, ¿quién confía también en ti? Y esto creo Sí. que es el que viene el lobo también a veces, ¿no? Sí. Que llegará un momento... Y podría jugar en su contra, ¿eh? Si llegara a perder credibilidad, le subiera el tipo de interés de la deuda pública estadounidense y pues eso, se le fuera la inflación de control, se podría dar la situación de que él quisiera revertirlo y el mercado no lo cree. No fuera tan fácil, no fuera tan rápido, Correcto. evidentemente. Está claro que hay que tener también en cuenta determinadas fuerzas que hacen que seamos un condenados a entendernos. ¿Quiénes son los bonistas de Estados Unidos? El que sea bonista de Estados Unidos tiene también un problema. Si esto se va a pique y hay economías, pues por ejemplo China, que tiene muchísimos bonos estadounidenses, ¿no? Entonces, claro, al final es un condenados a entenderte, o sea, tienes que seguir comprando la deuda, pero claro,
yo te compro la deuda, te la sigo comprando, pero ya si tienes un poco más de riesgo te la voy a comprar un poco más alta, ¿no? Pero sí que es verdad que se puede dar, aunque sea algo que al final conseguiría a lo mejor pues reconducir, es cierto que se puede encontrar unos meses muy complicados, porque a veces hay mecanismos ahí que se rompen y dan lugar a sorpresas, y ya no solamente la confianza, estamos hablando de mercados de bonos, estamos hablando de determinadas estrategias que pueden saltar por los aires y hacer mucho daño al mercado financiero. Todo ese tipo de cosas tienes que llevar cuidado, porque a veces no sabes tampoco muchas veces todo lo que hay debajo. Para quien no sea todavía partícipe en Now, ¿es un momento especialmente bueno para entrar? Yo creo que es un momento bueno, evidentemente. Yo creo que el momento especialmente bueno tampoco fue cuando empezamos a ver caídas con ese pánico, que oye, sí que es cierto que a la gente le da miedo entrar y que puedes a lo mejor ver una caída un poquito adicional, pero es verdad que luego pues piensas que puede revertir. Yo creo que es un momento bueno, sobre todo más en Europa tal vez que en Estados Unidos, en el que, bueno, vamos a ver también, pero yo no creo que sea un mal momento. Yo opino como Pilar, creo que por bueno o por malo, pero el hecho de que Trump vaya a Casa Blanca, a Europa, en cierto modo nos ha beneficiado, porque ha sido un golpe de realidad en el cual tenemos que, en cierto modo, recuperar nuestra soberanía militar, económica, en fin, en muchos ámbitos, y eso al final lo que va a repercutir es en un mayor posicionamiento de las empresas europeas en el panorama global. Pero también me reitero con lo que decía antes, en una inversión a largo plazo, una inversión sistemática que mire más allá de las ramas actuales, este momento es bueno para invertir, y lo van a hacer durante muchos años, muchos meses seguidos. Más vale invertir hoy que hace un año, y más vale invertir hace un año que hoy, y más vale invertir hoy que dentro de un año. Entonces, yo creo que el ahorro sistemático es la clave de tener unos buenos ahorros al final de nuestra vida laboral. Muy bien, pues equipo, muchas gracias por la participación en esta tertulia, y nos vemos el 30 de junio para analizar el siguiente trimestre. Perfecto. Muy bien, Gracias a ti. A ti.